A veces, lo más aterrador no viene de un adulto, sino de alguien que aún no ha terminado la secundaria. El 2 de julio del 2024, Keila Nicole, una joven de solo 13 años, desapareció sin dejar rastro en San Quintín, Baja California, cerca de la comunidad de Rosario. Tenía planes ese día. Le había dicho a su madre que saldría con unas amigas, pero le había contado a una amiga por mensaje que saldría con un chico, un joven de 16 años. Lo conocía. Unos dicen que era su amigo, otros dicen que era su novio. Era claro que sí se conocían, pero había algo en él ese día que no terminaba de darle buena espina y empezó a preocuparse. Le dijo a una amiga que él la miraba raro, y esa sensación, que en ese momento ignoró, se convertiría en una advertencia profética. Keila y el joven caminaron hasta una zona alejada. Mientras la duda en ella seguía creciendo, ella se sentó bajo un árbol para tomar sombra. Ahí, él le dijo una frase escalofriante. «Qué bueno que te colocaste ahí». Y fue entonces cuando el horror comenzó. Él la golpeó en la cabeza con un pedazo de madera, 1, 2, 3 veces. Ese golpe brutal le causó un traumatismo cráneoencefálico severo. Fue lo que terminó con su vida, según la fiscal del caso, María Elena Andrades Ramírez. Pero lo más perturbador vendría después. Después de una intensa búsqueda, una llamada anónima llegó a la madre de Keila. Decía dónde estaba su hija. La encontraron en una zona desolada. Lo que le hicieron fue inhumano. El cuerpo fue encontrado en un estado que demostraba violencia extrema. La escena era imposible de describir. El dolor era imposible de describir. Fue encontrado el cuerpo de la pequeña en un lugar cercano, pero inhóspito, deshabitado, entre cerros y la vegetación del lugar. Pero lo peor era que el responsable era alguien cercano a Keila. Y como si eso fuera poco, el responsable era solo un adolescente de 16 años, Cristian Iván. No habían tenido problemas, ni siquiera una discusión. ¿Cuál sería el motivo para algo tan atroz? Solicitamos al juzgado de aquel municipio diversas solicitudes de cateo, las cuales llevamos a cabo. Llegamos hasta este lugar donde habitaba el imputado, encontrando evidencia directa, donde inclusive se veía la planeación de este desgarrador crimen que impactó a San Quintín y a todo el estado, donde claramente se advierte que estaba planeando la ejecución y además la siguiente actividad del desmembramiento del cuerpo de la pequeña. Cuando las autoridades catearon su casa, encontraron algo que congeló la sangre de todos. Dibujos, bocetos detallados de lo que parecía un asesinato planeado. Dibujos donde había mutilaciones, cuerpos sin vida, cortes limpios y precisos. En este caso, ni la propia autoridad logramos establecer cuál fue el móvil, que ningún móvil lo justifica definitivamente, pero no encontrábamos el más mínimo móvil para actuar de esa manera contra esta víctima y de esta manera tan aberrante y tan cruel. Cristian confesó, dijo que se había inspirado en la serie Dexter. Dexter es una serie que sigue a un forense que lleva una doble vida. En el día analiza escenas de crimen y por la noche asesina criminales. Meticuloso, frío, calculador, con cortes precisos, limpio se deshace de la evidencia.
Christian quería imitarlo, pero su víctima no era una criminal y no le había hecho nada a él. Kayla era una niña de solo 13 años. Kayla era su amiga. Las autoridades presentaron cargos por feminicidio. La ley es clara. Si hay una relación de confianza, afectiva o de hecho, y se priva de la vida a una mujer por razones de género, se castiga con hasta 70 años de prisión. Y más aún, si la víctima es menor de edad. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más indignante. Christian no será juzgado como un adulto. Por tener 16 años, según el Código Penal para menores en México, podía recibir una pena de 5 años o incluso menos. La familia de Kayla exige que se le juzgue como adulto, pero las autoridades han sido claras. Estamos de acuerdo con la manera en que, es decir, criminalizar desde más jóvenes no resuelve el problema. Hay una legislación que establece frente a un crimen mayor cuál es la responsabilidad de la persona, aunque sea menor de edad. Y como si eso no fuera suficiente, los primeros en fallarle a Kayla fueron los mismos policías que deberían haberla protegido. Cuando su madre intentó denunciar su desaparición, se negaron a recibirla. Dijeron que no podían hacer nada hasta que pasaran las 72 horas. Ahora enfrentan un proceso legal por omisión y sanciones administrativas. Tenía solo 13 años, tenía sueños, tenía una vida por delante y la confianza rota por alguien que la traicionó brutalmente. Hoy su nombre es bandera de lucha, porque ningún asesino, sin importar su edad, debería caminar libre mientras la justicia sigue dormida. ¿Crees que la edad debería proteger a un asesino? ¿O que hay crímenes tan atroces que no merecen piedad? ¿Qué pasará cuando salga libre? ¿Qué nos garantiza que no lo volverá a hacer? Este caso nos trae muchas preguntas.